Juan capítulo 13 y bueno, gracias al Señor, ya vieron ahí que pude subir los audios que tenía pendientes y alguno los desea, si no tiene acceso a ellos, pues se los puedo enviar para que también pueda aprovecharlos y escuchar de estudios pasados. La semana pasada llegamos hasta el versículo 17, donde el Señor, ¿verdad?, decía: bienaventurados son si hacen estas cosas, es decir, sabiendo todo lo que el Señor hizo en ese acto de lavar los pies, que fue más que simplemente el hecho de una cortesía, sino que fue realmente un acto de gran humillación, pues era el acto relegado para el esclavo de más baja categoría. Y el Señor Jesús lo hizo siendo el Rey de Gloria. Y entonces sí establece un mandamiento, pero como les dije, así como es importante destacar de que el Señor nos da un mandamiento, no debíamos perder de vista el significado de lo que el Señor hizo al lavar los pies de los discípulos. Precisamente ese significado es el que Pedro estaba perdiendo, ¿verdad? Señor, no me laves. No, ahora sí, las manos y la cabeza. No, Pedro, lo que estoy haciendo tiene un significado espiritual. No se trata del hecho de que sus pies estén limpios, se trata de que ustedes sean lavados por mí. Como sabemos, la Escritura luego nos enseña con claridad que los pecados de cada uno que cree en el Señor, precisamente ha creído en Él porque reconoce que solamente ese sacrificio de Cristo es el que lo puede limpiar de todo pecado. Pero una vez que uno ha reconocido a Jesús como lo que Él es, como aquí Él bien claramente les dice: ustedes me llaman Señor y Maestro, y lo soy, entonces vive consecuentemente como eso. Si usted llama a Jesucristo Señor, es porque Él obedece. Si usted llama a Cristo Maestro, es porque usted aprende de Él. Eso es la definición de un verdadero discípulo. Pero como vimos ahí mismo en esas palabras, el Señor anticipó que aunque externamente lavó a todos, en la realidad espiritual no todos estaban limpios. Por eso Él dijo: los he lavado, pero no a todos. ¿A quién se refería? Bueno, nosotros conocemos, ¿verdad?, del desenlace y sabemos que se trata de Judas. Pero ahora en Juan capítulo 13, conforme avanzamos, esto va a llegar a un punto alto de que no solamente el Señor va a decir: hay uno de ustedes de que no está limpio, sino que va a decir: hay uno de ustedes que me va a traicionar. Y el Señor sostendrá hasta un diálogo con Judas, y aún así, Él persistirá en hacer lo malo. Leamos entonces la palabra. Voy a leer rápidamente los versículos 18 al 20 y volveremos a ellos al final. No hablo de todos vosotros, pues yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda. Para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Nos dice primeramente el versículo 21 que el Señor se ha conmovido, ciertamente porque sabe que su hora está cerca, pero también por lo que va a decir a continuación. No deja de llamar la atención cuán claramente también el Evangelio de Juan nos presenta la humanidad de Jesús. ¿Ha tenido usted algún momento de inquietud cuando tiene que decirle a alguien algo muy, muy serio? ¿El tiempo a usted se le hace largo? ¿Qué palabras va a utilizar? Ahora, ciertamente, Jesús, no siendo un pecador como nosotros, no expresó emociones o sentimientos de manera pecaminosa. Lo que quiero dar a entender es que ciertamente la circunstancia sí estaba ejerciendo una presión sobre el ser de Cristo en su humanidad. Tenía que hablar con aquel que le entregaría. Iba a ser una declaración solemne.
nadie se lo esperaba. De hecho, hay quienes señalan que las costumbres de aquel entonces, cuando era el tiempo de comida, y de hecho hasta hay algo que todavía se refleja hasta hoy, ¿verdad? Cuando se está a la mesa, la idea es que sea un tiempo agradable. O sea, si se va a tener conversaciones que sean agradables, usted no irrumpía la paz al momento de comer, ¿verdad? Es triste más bien cuando una situación se vuelve tensa en un hogar, de que más bien el tiempo de comida es hasta, usted no quiere comer juntos, pero comen juntos, pero usted sabe que el ambiente ahí no es agradable. Pero en la generalidad del caso, la idea era que cada uno se sentaba. Ahora, y cuando digo eso, debemos quitarnos de nuestra mente el cuadro de Da Vinci, ¿verdad? Los discípulos y Jesús no estaban sentados en una mesa como esta que estamos viendo. Era realmente una mesa bastante baja, esa tabla que se ponía, y no estaban obviamente entonces sentados en una silla como nosotros, sino que cada quien se recostaba, obviamente poniendo los pies de cierta manera que usted luego iba a apoyar con su brazo izquierdo y comía con la mano derecha, pero todo a nivel de suelo. Ya eso nos cambia completamente el cuadro, ¿verdad? Que tenemos tan familiarizado. Por eso y muchas cosas más, nosotros debemos ser cuidadosos con el arte que se observa. Ciertamente hay cuadros artísticos muy bellos, pero no necesariamente precisos en lo que muestran. Ya está de más decir, ¿verdad? Luego todo lo que se imaginó Dan Brown, si usted no sabe quién es, no se pierde de nada, con su libro del Código Da Vinci, ¿verdad? Porque lo está basando en un cuadro que ni siquiera corresponde con la escena como fue. Eso por mencionar una de las tantas pifias que tiene el libro. Pero entonces están todos en ese momento, están recostados. La escena es bastante íntima, porque esa manera de comer, esto luego nos explica entonces por qué la cabeza de Juan estaba cerca del pecho de Cristo. Porque entonces, y cada quien, ¿verdad?, se va acomodando, entonces su espalda queda, ¿verdad?, enfrente de la otra persona, y cada quien se iban acomodando. No sabemos realmente cómo todos estaban ubicados. De quién sabemos que estaba cerca de Jesús era Juan, que como veremos es llamado aquí el discípulo amado. Están comiendo y de repente dice Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué declaración? ¿Y en qué momento? Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Esta es la revelación entonces que el Señor viene a traer. Alguien le va a traicionar, y más grande que la revelación en sí de que alguien le va a entregar, es como este pasaje también nos vuelve a traer esa verdad de que Dios es soberano y el hombre es responsable. Porque la declaración, como veremos, Jesús la hace no solamente fundamentado por lo que el Espíritu Santo le revelara a Jesucristo, sino por el conocimiento mismo que Jesús tenía de las Escrituras, sabiendo que eso estaba también anunciado, esa traición estaba anunciada. Nos dijo, ¿verdad?, del versículo 18, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo para que antes que suceda, os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Pero parece que en este momento ninguno entendió lo que el Señor estaba diciendo, porque cuando dice el Señor, uno de ustedes me va a entregar, no habían conectado que cuando Jesús citó el Salmo, estaba citando realmente un evento de traición contra él. Y ahorita hablaremos más de eso. El asunto es, ustedes están comiendo, Jesús dice estas palabras y empieza entonces cada quien a mirar al otro y a dudar también de sí mismos, como también sabemos de los evangelios. ¿Seré yo, Señor? Como les digo, no sabemos cómo estaban ubicados. Algunos piensan que Pedro podía también estar bastante cerca de Juan, o posiblemente estaba más como al frente para que pudiera ver la seña que leeremos que le va a hacer. Eso no es tan relevante. Lo que tenemos que nosotros es, por lo menos sí, hacer ese esfuerzo de ubicarnos en el momento. ¿Cómo fue cada quien viéndose y cada quien dudando de sí mismo? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba,
estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Algunos señalan que quizás la traducción como la tenemos en Reina Valera no nos da bien la idea de lo que realmente Simón está pidiendo. Simón no está pidiendo a Juan que le pregunte a Jesús, sino que Simón le está preguntando a Juan que le diga quién es, pensando que Juan, por ser más cercano a Jesús, ya sabría de quién se estaba hablando. Quiere decir que Pedro no consideraba, ¿verdad?, que aunque la declaración viene a ser, él analiza en su interior y dice, yo no puedo ser el que vaya a entregar a Jesús. Ve a Juan, piensa que él tampoco puede ser el que vaya a entregar a Jesús, pero piensa, este debe saber. Pero claramente Juan tampoco sabe, porque él dirige entonces la pregunta a Cristo. Este discípulo que dice aquí, a quien Jesús amaba, como ustedes ven, yo lo identifico de inmediato con Juan, el apóstol. Esa ha sido la posición tradicional a lo largo de la historia. Hay quienes han querido sugerir que se trata de Lázaro, pero nosotros no tenemos ningún fundamento para pensar que Lázaro estaba presente en la cena. Sí sabemos de que Jesús le amaba, ¿verdad? Porque en Juan 11 leemos eso. Pero de ahí a que es el discípulo amado, hay mucho camino que recorrer. Y lo mismo con otras figuras que se han querido identificar. Claramente este discípulo amado es el mismo que escribió el Evangelio de Juan, como lo dice al final del libro. Era uno de los 12 y todo apunta a que es Juan el apóstol. Él entonces, versículo 25, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Claramente fue una pregunta, ¿verdad?, hecha en voz baja, de manera disimulada. Este discípulo que siempre se vio asombrado de que fuera amado por Jesús, que es como nosotros debemos recordar este nombre. Juan el apóstol no se llamaba yo soy el discípulo a que Jesús ama, sino yo soy el discípulo a que Jesús amó, amado por Jesús. Oh, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Juan fue un apóstol asombrado por el amor de Dios en Cristo. Y esta pregunta la hace entonces, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Probablemente por el momento en que se da, solo Juan y Pedro quizás pudieron intuir de que se trataba de Judas. Sin embargo, cuando uno sigue leyendo, aún pareciera, ¿verdad?, que realmente no les quedó claro cuál fue la respuesta de Jesús en ese momento, de que se trataba de Judas, porque ni en ese momento, ni Pedro, que siendo tan impulsivo, se le abalanzó a Judas o algo como el estilo, ¿verdad?, que no hubiera quizás pensado con este hombre. El asunto es que sabemos que Jesús claramente le está dando una señal a Juan. ¿Cuánto entendió él? O si la respuesta, dado que todo se hizo de una manera disimulada, solamente el apóstol Juan pudo entender lo que estaba sucediendo. El asunto es que el Señor lo sabe bien. O sea, él sabía quién le iba a entregar, como nos decía el capítulo 13, ¿verdad? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. O sea, en todo momento el Señor sabía lo que estaba ocurriendo. Él sabía que era Judas. Pero este momento de la cena que se ve interrumpido con esa declaración tan trágica que hace Jesús de que uno de ellos será el que lo va a entregar. Llega este momento entonces en que, abrumados por la duda, buscan una manera de saber de quién sería. El versículo 28 nos confirma que nadie más entendió lo que estaba pasando, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Por eso posiblemente, como les digo, solo Juan, a quien yo diera el pan, Juan, y en ese momento lo hizo. Ni Pedro ni los demás entendieron ni por qué Jesús lo dijo, porque ese acto de mojar el pan era algo muy común, mojarlo y darle a alguien más. Pero como vemos, ¿de qué manera, verdad, se cumple entonces lo que el Señor estaba diciendo cuando citaba el Salmo? El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar.
levantó contra mí, ¿verdad? Su pierna, o sea, en rebelión, como un animal cuando da una patada al dueño. De esa manera fue la traición. Hay quienes señalan que el contexto del Salmo nos debe llevar, en cuanto al evento histórico al que David hace referencia, a la traición de Aitofel, el consejero. Hago un repaso por si ustedes no están familiarizados con el evento. Cuando Absalón, hijo de David, se rebela contra él, resulta que uno de los consejeros, llamado Aitofel, se queda también con Absalón. Y nos dice las Escrituras que lo que Absalón decía era como si fuera la palabra de Dios. El consejo de Absalón era sumamente respetado. Pero entonces estamos hablando que el que fue el consejero del rey, aquel que estaba cerca de David, lo traiciona. Entonces David está diciendo, el que comía pan conmigo levantó contra mí su calcañar. La historia, ¿verdad?, tiene un desenlace de nuevo que enfatiza la soberanía de Dios, porque Aitofel, al final de cuentas, dio un consejo muy acertado, ¿verdad? Absalón, usted solo busca la vida de un hombre, la vida de su padre David. Vaya ahora, acabe con la vida de su padre y usted traerá al pueblo en paz. Pero cómo me fascina ese versículo, vamos a buscarlo. Primero de Samuel. Oh, es segunda, ¿verdad? Sí, un momento. Oh, sí, porque ya David era rey. Sí, está bien. Ok, en 17, consejos de Aitofel y de Usai. Entonces dice el versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. El acertado consejo, o sea, el autor inspirado nos confirma, el consejo de Aitofel fue un consejo sabio, pero es que él no tenía la última palabra. En todo caso, el punto es, Aitofel traicionó a David. Este hombre no soportó que su consejo no fuera seguido y se quitó la vida. Camino que luego tomaría también Judas, ¿verdad? Pero ninguno, entonces nos dice el versículo 28, volviendo a Juan, de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. ¿Por qué le está diciendo eso el Señor, verdad? Porque el versículo 27 dice que Satanás entró en Judas, entró en él, y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Increíble. No solamente lo sabía, Jesús está hasta como diciéndole a Judas, vea, yo lo sé muy bien. ¿Está seguro de lo que va a hacer? Hágalo más pronto. Esto no va a frustrar para nada la misión para que ha venido, más bien es necesario. Tan necesario es que no sé cuántos recordarán también una vez más en esos reportajes que siempre buscan sacar para Semana Santa, cómo luego trataron de vender a Judas hasta como una figura heroica, ¿verdad? De que habían encontrado un cierto manuscrito que ponía a Judas como aquel que Jesús le dijo, o sea, Judas, sin usted esto, ¿verdad? No se puede. ¿Cuánto dependemos de usted? Son los intentos, obviamente, del hombre, siempre tratando de menoscabar la autoridad de las Escrituras. Pero hay algo que reconocer. Ciertamente, así tenía que pasar. Pastor, ¿Judas no tuvo otra opción? Sí y no. Judas en todo momento fue responsable por lo que hizo. O sea, ¿qué hombre, ¿en qué momento este hombre no tuvo opción? O sea, se les están planteando. Claramente, Jesús está haciendo el acto de humillación, lavándole los pies. Este hombre no consigue ni por un momento
O sea, Jesús me está lavando los pies a mí. Yo en unas horas voy a irlo a entregar. Voy a aceptar el dinero para que acaben con la vida de él. Ese acto no tuvo ningún efecto. El hecho de que Jesús esté sosteniendo ese diálogo frente a frente. O sea, yo sé lo que va a hacer usted. Lo que va a hacer, hazlo pronto. Y ni aun eso le trae ningún temor en su corazón. Este hombre lo sabe todo. Lo que voy a hacer será un pecado gravísimo. No hay consideración de eso. Y sin embargo, en un sentido, era lo que tenía que pasar. Porque nos dice la Biblia que el que comía el pan con el Señor levantó contra él el calcañar. Estaba anunciado de antemano, aún hasta ese detalle de la vida de Cristo en la tierra, la traición por un hombre sumamente cercano. Perdón, porque cualquiera pudo al final haberlo entregado, ¿verdad? ¿Cuántas veces no leímos en Juan de que enviaban alguaciles, ¿verdad?, para que lo arrestaran y no podían? Las escrituras pudieron haber dicho, ¿verdad?, que y lo atraparían, pero no, nos dice que sería entregado. Alguien lo entregaría. Sería una traición. Y ahora nosotros que ya tenemos la historia completa, sabemos que fue una persona particular, fue Judas, y que estuvo ahí. Y que este hombre vivió de tal manera que no levantó sospecha. Que la gente pensó, que los discípulos lo que pensaron es que Judas maneja la bolsa. Porque seguro el Señor le está diciendo vaya, compre algo que nos falta para la comida, o algo para el día siguiente, o para repartir a los pobres, aunque fuera de noche. El punto es que no les cruzó por la mente como, este es el que va a entregar a Jesús. Ahí va, a eso mismo va a ser ahora. No pensaron eso. ¿Cómo puede alguien llegar a estar realmente tan involucrado, trasladándolo a nuestros días, a la vida de la iglesia, que parece cristiano, no levanta sospecha ninguna, y sin embargo, el día que usted menos lo piensa, lo ve negando la fe? Lo ve renegando todo lo que tenga que ver con Dios, lo que tenga que ver con Cristo. Sorpresivo para nosotros, pero ciertamente no es algo que se gesta en el corazón de un momento para otro. ¿Qué es esto de que Satanás entra en él? Es ciertamente que se ha vendido a hacer lo malo. De nuevo, Satanás pensaba que con esto frustraría los planes de Dios, y sin embargo tanto él como Judas eran simplemente instrumentos llevando a cabo el propósito divino inquebrantable. Compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Eso fue lo que pensaron. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Y así este hombre se retiró y se alejó de toda posibilidad de arrepentimiento y de creer verdaderamente en Jesús. Porque aún en este discurso que tenemos aquí, Jesús una vez más invitó a creer en Él. Volvamos entonces al versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Para que creáis que yo soy. El propósito del Evangelio de Juan. Estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Aún este evento está diciendo Jesús, el momento en que yo fuera entregado, que me arrestaran y fuera traicionado, sepan que eso era necesario para que ustedes entiendan que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo era cumplimiento de la palabra de Dios. De nuevo, el salmo que está citando el Señor
¿Quién podía prometer tal cosa? Vean, yo soy el cumplimiento de un salmo que fue escrito siglos antes de que yo naciese. Nadie. Y sin embargo el Señor dijo, yo puedo citar el salmo sabiendo que eso es lo que va a pasar. Uno de aquí me va a traicionar. ¿Y qué pasó? Fue traicionado. ¿Qué tenían que decir los discípulos ante ese evento? Sí, Jesús fue traicionado, pero se está cumpliendo lo que Él nos dijo. Él es el Hijo de Dios. Sabemos que en el momento que llegaron por Jesús, al final de cuentas, todos lo dejarán solo. Cayeron en el desánimo, no creyeron de que verdad Jesús resucitaría y todo lo demás, como ya también sabemos por el resto de los evangelios. Pero el punto es que en ese momento, a un evento que parecía tan trágico, tan negativo, que parecía ir en contra de todo lo que podía ser un ministerio exitoso de Jesús en la tierra, Jesús dice, no se preocupen, se los estoy diciendo de ya, para que cuando suceda, crean que yo soy. Crean que yo soy. Y eso era lo que Judas tenía que entonces también creer. O sea, si yo al final de cuentas voy a ser el que cumpla eso, mi única esperanza está en este hombre entonces, que es quien dice ser. Pero sabemos que ese no fue el camino que él siguió. Aunque lamentó lo que hizo, entregó las monedas, en lugar de ir a Cristo, se quitó la vida. No quiero ser controversial innecesariamente, pero el hecho no es tanto el que Judas fuera y se suicidara. El hecho fue que él no acudiera a que le podía salvar. Simplemente la decisión que tomó fue confirmando lo que había en su ser. Falta de esperanza completa de que había alguien que le podía rescatar de esa vida de pecado. De que el Hijo de Dios al que había traicionado era aquel que le podía extender el perdón también. En resumen, este pasaje entonces nos muestra, una vez más, Dios es soberano, está en completo control. Todo lo que sucedió aquí había sido anunciado desde antes, pero este pasaje nos muestra que el ser humano es responsable por cada decisión que toma y que dará cuentas a Dios por su pecado. En segundo lugar, el pasaje nos ha mostrado que hay un examen que es necesario. No pasemos por alto que cada discípulo se preguntó, ¿seré yo maestro? Es la actitud orgullosa la que piensa que yo nunca voy a caer en tal pecado o yo nunca haría tal cosa, sino que ante las palabras de Cristo, dice, ¿puedo ser yo? ¿Puedo ser yo uno que después de haber estado con Él todo ese tiempo, sea capaz de levantar mi mano contra Él? La Biblia llama muy apropiadamente a que cada uno de nosotros se examine. Vean, se puede estar muy cerca, se puede tener vida de iglesia, se puede escuchar la palabra, se puede tener sus tiempos de lectura cada día, se puede orar a Dios, mostrar compasión ante el que está en situaciones de miseria. Pero nada de eso sustituye una verdadera fe en Jesús. Quien cree en Jesús verdaderamente mostrará en su vida muchas de estas cosas, pero se pueden hacer muchas de esas cosas sin tener realmente fe en Él. ¿Por qué puedo decir eso? Precisamente por Judas. Es que, de nuevo, uno tiene que pensar siempre en esto, es que como nadie sospechó, quiere decir que hasta ese nivel se puede llegar a simular o a vivir pareciendo que. Luego Juan, ¿verdad?, escribirá en su primera carta, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. O sea, estaban ahí, pero luego llegan a manifestarse lo que son verdaderamente. Uno no llama a esos exámenes simplemente porque quiere que las personas no se sientan seguras de su salvación. No, claro que hay salvación cierta en Jesús. Crean que yo soy. Pero Jesús mismo hace esta pregunta
De tal manera que los discípulos se tuvieron que considerar a sí mismos. Y Jesús no les dio una palmadita diciendo, tranquilo Pedro, no sos vos. O sea, eso no fue. Cada quien tuvo que examinarse. ¿Seré yo maestro? De verdad este pasaje nos muestra a nosotros de que no se trata que es que vivan la vida incierto de la salvación que da, no, la salvación que el Señor da es segura, ninguno de los que Él tiene se perderá. Recuerden Juan 10, están en las manos de mi Padre, nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Pero a la vez que Jesús da tales afirmaciones, también nos da palabras para que nos examinemos. Porque Él no tuvo reparo en decirles también en otra ocasión, ¿acaso quieren irse ustedes también? Esas son las palabras. A veces son duras de recibir, como también dijeron las personas, ¿verdad? Qué dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Pero el que es del Señor las recibirá. Entenderá eso como amonestaciones, de que esté vigilante de mi camino, de que revise que realmente estoy sirviendo al Señor por las motivaciones correctas y no que estoy simplemente montando toda una vida de apariencia ante los demás, ignorando que todo lo que soy está desnudo ante los ojos de Dios. Por eso el pasaje también entonces nos recuerda que hay una única salvación, la que está en Cristo. El que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que por medio de los discípulos y hoy en día por medio de cada uno que anuncia el Evangelio, usted no está recibiendo a la persona, lo que está recibiendo es a aquel que esa persona está anunciando. En este momento, si usted recibiera estas palabras, por decirlo como lo expresa el Señor aquí, no es que está recibiendo al pastor Ronnie, está recibiendo al que anuncia el pastor, a Jesús. Y Jesús le dice, y si usted me recibe a mí, también recibe al que me envió, al Padre. No hay otro camino para llegar a Dios que no sea Cristo. Y entonces esa es la cadena, y por eso seguimos predicando hasta el día de hoy, para que las personas reciban a Cristo. Y ese es el mensaje bíblico, recibirle, no aceptarle. No somos nosotros los que estamos con una puerta en la cual le decimos a Jesús si puede pasar o no. A Jesús se le recibe, no se le acepta. Ese es el lenguaje más apropiado que tenemos que utilizar. Viene el mensaje de la palabra y el pecador, cuando ha sido regenerado por el Espíritu Santo, simplemente recibe al Señor, cree por la fe lo que Él es. Quiera entonces el Señor, por medio de estas palabras que hemos leído hoy, traer entonces a consideración ¿cuál es la garantía que tengo de la fe que profeso en Jesús? ¿Qué es lo que realmente estoy confiando? ¿Estoy confiando en las obras? ¿Estoy confiando en lo que yo hago? ¿O estoy confiando en aquel que se ha revelado en los evangelios para decirme que a menos que le reciba a Él, no llegaré al Padre? Y que todo lo que le pasó en su vida fue porque así había sido anunciado de antemano por los profetas. ¿Qué otro hombre pudo decir tales cosas? Que todo lo que ocurrió en su vida fue el cumplimiento de profecías que se dijeron siglos anterior, con muchos siglos de antelación. Solamente Jesús. ¿Por qué? Porque aunque ciertamente este pasaje nos ha mostrado una vez más su humanidad, siendo sobrecogido por lo que tuvo que decirle a sus discípulos, fue más que un hombre, es el Hijo de Dios, para que creáis que yo soy. Ese es el nombre de Dios. Cualquier otro que hubiera dicho eso sería un blasfemo, pero cuando lo dice Jesús es la realidad. Él es Dios, Él es el Eterno. ¿Ha creído usted en Él? Quiera el Señor concederle esa fe verdadera y traiga temor a su vida, de no pretender entonces nada más una apariencia, sino experimentar verdaderamente la salvación y la vida eterna en Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Cuánto de esta cena a veces pasamos por alto,
de todo lo que pudo haber representado el momento en que Jesús dijo que uno de ellos lo traicionaría. Oh Señor, si esta pregunta se nos hiciera esta misma noche, ¿quién de nosotros negará a Jesús? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos responder orgullosamente, jamás tal cosa ocurriría en mi vida? Que sea más bien nuestra respuesta humilde. Yo sé que no ocurrirá, no porque confíe en mí, sino porque confío en quien me ha salvado y que me guardará hasta el final. Si no fuera por eso, Señor, todos nosotros acabaríamos en esta vida sin esperanza y sin fe en Jesús como acabó Judas. Pero te damos gracias de que eres misericordioso y que por medio de la predicación del Evangelio sigues abriendo los ojos a los pecadores para que reconozcan a Jesús como lo que es. Que esto tú lo sigas utilizando, Señor, en estos estudios para el bien de nuestras almas. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.